Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de lo último, lo más jugoso, lo que todos están comentando. Sean bienvenidos a mi canal, su fuente número uno de dramas, romances y todo el salseo del mundo del espectáculo. Y hoy, créanme, tenemos un bombazo que va a hacer temblar las redes sociales. Prepárense para desatar sus lenguas porque tenemos noticias fresquísimas sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que escucharon. Los nombres más candentes de Turquía, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, los que nos hicieron creer en el amor verdadero, podrían estar, atentos, reencontrándose. ¿Será que la llama nunca se apagó? ¿Será que el destino los está uniendo de nuevo? ¿O es simplemente un espejismo de nuestros corazones chippers? Bueno, agárrense fuerte porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada fotografía filtrada que nos indica que podría haber una segunda oportunidad para este romance de telenovela. Vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, vamos a recordar su historia de amor, vamos a desmenuzar los rumores que han estado circulando durante meses y, por supuesto, vamos a analizar esas fotos exclusivas que, si no han visto, les van a explotar la cabeza. Pero antes de que entremos en materia, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les encanta el chisme, el drama y enterarse de todo lo que pasa detrás de las cámaras, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Imagínense perderse esta bomba de Kerem y Hande, sería imperdonable. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia de chismosos. Ahora sí, con ustedes, el salseo del día. Bien, ahora sí, respiremos profundo porque esto amerita calma, relativa, claro. Recordemos un poco el principio de esta historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Senkalkam, una comedia romántica que conquistó al mundo entero. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. No solo eran Eda y Serkan sus personajes, sino que también se notaba una conexión real, palpable. Y sí, lo que todos sospechábamos se confirmó, el amor floreció entre ellos. Durante su relación, nos regalaron momentos preciosos. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, miradas cómplices en entrevistas, eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Nos hicieron creer que el amor de cuento de hadas existía. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, la noticia que nadie quería escuchar llegó, Kerem y Hande habían terminado. El shock fue tremendo. Los fans devastados intentaban entender qué había pasado. ¿Presión mediática? ¿Diferencias personales? ¿Distancia? Las especulaciones eran muchas, pero la verdad es que nunca supimos los motivos reales de su ruptura. Ambos se mantuvieron bastante herméticos al respecto, evitando dar demasiados detalles a la prensa. Y así, la historia de amor que nos había enamorado llegó a su fin. O eso creíamos. Porque ahora, meses después de su separación, los rumores de reconciliación han resurgido con más fuerza que nunca. Y todo gracias a redoble de tambores unas fotos filtradas. Sí, mis queridos chismosos, unas imágenes exclusivas que han llegado a mis manos y que, créanme, no tienen desperdicio. En ellas se ve a Kerem y Hande juntos. En un lugar que parece ser un restaurante bastante privado, con un ambiente relajado y, sobre todo, con una atmósfera íntima. Ahora, antes de que saquen conclusiones apresuradas, vamos a analizar estas fotos con lupa. En la primera imagen, se ve a Hande sentada en una mesa, de perfil, con una sonrisa suave en el rostro. Está vestida de manera casual, con un look relajado pero elegante. En la siguiente foto, vemos a Kerem entrando al restaurante. Lleva una gorra para intentar pasar desapercibido, pero su altura y su inconfundible sonrisa lo delatan. Y aquí viene lo interesante, en la tercera foto, se les ve a ambos sentados a la mesa, uno frente al otro. No están tomados de la mano ni abrazados, pero la cercanía entre ellos es evidente. Se están riendo, conversando animadamente, como si no hubiera pasado nada entre ellos. ¿Qué significa todo esto? ¿Es simplemente una reunión de amigos? ¿O hay algo más detrás de estas imágenes? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero, teniendo en cuenta la historia de amor que vivieron, la química que siempre ha existido entre ellos y el hecho de que hayan intentado mantener este encuentro en secreto, es inevitable pensar que podría haber una reconciliación en puerta. Y no solo las fotos han alimentado los rumores. En las últimas semanas, tanto Kerem como Hande han dado algunas pistas que han hecho que los fans se ilusionen aún más. Por ejemplo, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no juntos. Hande fue vista saliendo de un gimnasio que Kerem suele frecuentar.
Kerem, por su parte, fue visto comprando flores en una florería cercana a la casa de Ande. ¿Coincidencia? No lo creo. Además, ambos han estado dando me gusta a publicaciones antiguas del otro en Instagram, lo que ha provocado una oleada de comentarios por parte de los fans, que ven esto como una señal de que se están acercando nuevamente. Y no olvidemos las entrevistas que han concedido por separado en las últimas semanas. En ambas han evitado hablar directamente sobre su relación, pero han dejado entrever que siguen teniendo mucho cariño y respeto el uno por el otro. Kerem, por ejemplo, dijo en una entrevista que Ande es una persona muy especial para él y que siempre la recordará con mucho cariño. Ande, por su parte, comentó que valora mucho la amistad que tiene con Kerem y que siempre estará agradecida por el tiempo que compartieron juntos. Palabras bonitas, sí, pero ¿son suficientes para descartar una posible reconciliación? Yo creo que no. Pero no todos son flores y corazones. También hay voces que se muestran escépticas ante la posibilidad de una reconciliación. Algunos aseguran que las fotos son antiguas y que simplemente se trata de una estrategia publicitaria para promocionar algún nuevo proyecto en el que podrían trabajar juntos. Otros, más realistas, creen que simplemente se trata de una reunión de amigos que quieren mantener una buena relación después de haber terminado su romance. Y es que, seamos honestos, el mundo del espectáculo está lleno de estrategias y movimientos calculados. Es muy posible que tanto Kerem como Ande sean conscientes del impacto mediático que tiene su relación y que estén jugando con las expectativas de los fans para generar más interés en sus carreras. Pero, incluso si este fuera el caso, ¿significa que no hay nada de verdad en estos rumores? ¿Que no hay una chispa de esperanza de que vuelvan a estar juntos? Yo personalmente me niego a creerlo. Soy una romántica empedernida y me encanta creer en los finales felices. Y aunque sé que la realidad no siempre es como la pintan en las telenovelas, creo que en el caso de Kerem y Ande hay algo más que simple amistad. Hay una conexión profunda, una química innegable y una historia de amor que, a pesar de haber terminado, sigue viva en el corazón de muchos. Además, analicemos el contexto actual. Ambos están solteros, enfocados en sus carreras, pero también abiertos a la posibilidad de encontrar el amor nuevamente. ¿Por qué no darse una segunda oportunidad? ¿Por qué no intentar reavivar la llama que una vez los unió? Si hay amor verdadero, ¿no vale la pena luchar por él? Y aquí es donde entra en juego nuestra opinión. ¿Qué piensan ustedes, mis chismosos? ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo y desatemos el debate. Pero volviendo al tema de las fotos, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem y Ande habrían estado viéndose en secreto durante las últimas semanas. Estas citas secretas habrían tenido lugar en lugares discretos, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. Y al parecer en estas citas habrían estado hablando sobre su relación, sobre lo que salió mal en el pasado y sobre la posibilidad de construir un futuro juntos. Si esto es cierto, significa